Listo. Buenas tardes, queridos y estimados hermanos. Estamos aquí con el hermano Nicolás y hoy vamos a tratar el tema de las imágenes. Entonces, no sé cómo quiera, hermano, si usted quiere comienza o cómo quiere. Bueno, primero te mando un saludo, Gustavo, un saludo para tus amigos de tu canal. También envío un saludo para los hermanos de mi canal, Principio de Vida. Y quiero compartir con ustedes este intercambio con el hermano Gustavo respecto a las imágenes, eh, siempre buscando que prevalezcan los valores cristianos, el amor, el respeto, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, que dice Gálatas en capítulo 5, son los que tienen que aparecer, no los frutos de la carne. De hecho, si no apareciese eso y fuesen fruto de la carne, estaríamos demostrando que nada sabemos. Y bueno, vamos a compartir, vamos a hacer este intercambio. Es la segunda vez que nos encontramos con Gustavo. Esta vez ampliamos un poquito más el tiempo porque la vez pasada la verdad es que estaba apurado él y estaba apurado yo y se nos hizo corto y Sí. no pudimos hacer intercambios o refutar mucho lo que se había expuesto de un lado o del otro. Y bueno, en esta oportunidad pactamos un poquito más de tiempo. Así que los oyentes podrán ver, comparar lo que yo siempre hablo con hermanos católicos, con amigos, tengo familia católica. Yo solamente llego a decirles, yo no busco que cambien de religión ni que vayan a otra denominación. Lo primero que busco de la persona, si algo bueno puedo lograr, es que la persona se comunique con Dios por medio de la oración y que aprenda a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, que ahí es donde está la voz de Dios. Con esos dos objetivos yo creo que ya es más que suficiente de mi parte, lo demás es entre la persona y lo que permita que el Espíritu Santo le muestre. ¿Sí? Gustavo, ¿tienes algunas palabras? Eh, no, básicamente es así como usted dice. el- yo resaltaría o anexaría que siempre debemos estar en pos de la verdad, siempre buscando la verdad y la manifestación plena de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, no, sin más, si quiere, comience, querido hermano, no hay problema. Eh, Arranco yo con la exposición. Sí, dale, no hay problema. ¿Usted tiene Bien, su eh, tiene cronómetro o algo así? me guío por El reloj. el relojito que tiene el vivo, pero tú me Vale, avisas. Antes, quisiera que hagamos una oración, ¿puede ser? Antes de que comencemos con el tema. no hay problema. Bien, oremos. Bendito Padre, Señor, nos remitimos en tu nombre ante su presencia para implorarle, Señor, sabiduría. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra. Le pido, Señor, que perdone nuestros pecados con la sangre de Cristo para poder pedirte el don del Espíritu. Señor, que sea tu voluntad, que sea para gloria tuya, no para la nuestra. Que resplandezcas tú, Señor, en este momento y en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí dice 4:33. Entonces tengo 20 minutos, ¿verdad? Sí, antes que nada, haciendo un paréntesis, para las personas pues, de YouTube, eh, tenga presente que también estoy transmitiendo en vivo en TikTok. Pues este mensaje es para las personas de TikTok. En el momento, pues no voy a permitir el ingreso a nadie al panel, lógicamente, porque es un diálogo con el hermano, por lo tanto, como para no tener interrupciones, ni inconvenientes, ni nada por el estilo. Entonces, las personas del TikTok no tendrán acceso para que lo tengan presente. Ya, solamente quería informar eso, hermano, comience cuando quiera. Bien, hermano. Yo he anotado, para no olvidarme, para tratar de acordarme, en la vez pasada que habíamos conversado,
Yo me levanté, me senté y de ahí salió el tema, no tenía nada preparado. Bueno, ahora me tomé un momentito antes de la charla. Bueno, el hermano sabe que somos laicos, nosotros trabajamos, tenemos nuestras familias y lo que hacemos para Dios lo hacemos por amor, digamos, no por dinero ni por sobresalir, sino para un servicio, Señor. Bueno, comienzo. 5 minutos. Bien. Quiero comenzar con el libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 23, y razonar un poquito sobre ese. ¿Por qué no debemos adorar a Dios por medio de imágenes? ¿Por qué creo que no debemos tener imágenes o representaciones? ¿Por qué creo que no hay que venerarlas, honrarlas? Otros dirán adorarlas. Por los versículos que voy a compartir con ustedes a continuación. Bueno, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Una persona nueva que no conoce mucho de la Biblia se preguntará al abordarla cómo se hace para adorar al Padre. Bueno, queremos responder esto y buscar esa respuesta. ¿Cómo debemos adorar? Si uno practica la adoración como Dios mandó, uno está obedeciendo la palabra. Ahora, si uno no practica la adoración como Dios mandó, uno está desobedeciendo la palabra de Dios. Pongo un ejemplo. Cuando fue la diferencia entre Caín y Abel, uno trajo un animalito, un corderito, como Dios había mandado, que era el sacrificio por el pecado, eso es lo que ofrendó Abel, pero Caín trajo los frutos de la tierra como una ofrenda y fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bien, ahí tenemos el ejemplo de una adoración 100% bíblica, que Dios explícitamente nos ordena a otro tipo de adoración que las personas pueden asumir a lo largo de los siglos o de manera particular. En este versículo tenemos que rescatar varias cositas. Primero, que al Padre se lo adora en espíritu, en el interior, en la mente y en verdad. ¿Qué es verdad? Preguntamos a la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la adoración está completamente unida a lo que explícitamente explica la palabra de Dios. Vamos a ahondar por ese lado. Ahora, otra cuestión. El texto dice 4 veces adoradores, adorarán, vuelve a decir adoradores que adoren. Esa palabra del original griego es la palabra proscuneo. ¿Qué quiere decir la palabra proscuneo? Quiere decir pros, hacia, y cuneo, besar. Se lo puede traducir como literalmente besar a alguien, mostrar reverencia, sinónimos, honrar, arrodillarse, incluso lamer, dice unas traducciones. Y ahora la pregunta es, ¿a quién debemos hacer proscuneo? Repito, honrar, venerar, adorar, dar servicio de culto. Acá se nos está diciendo que solamente a Dios. Quiero leer también, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6, el mensaje del primer ángel, dice en el versículo 7, dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, o darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad, proscuneo, adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje que se nos llama a adorar al Creador, únicamente al Creador. Yo quiero después, seguramente el hermano dará sus argumentos, pero al final quiero plantear dos preguntas al final de esto.
que me digan en qué pasaje y en qué capítulo y versículo dice que debemos proscuneo, adorar a Dios por medio de imágenes, que es una orden. ¿A dónde está eso en el Antiguo Testamento y a dónde está eso en el Nuevo Testamento? Bien, ¿de a dónde tomamos nosotros, a dónde arranca toda esta historia de que no podemos hacer representaciones de santos, o si se quiere, de la Virgen María, incluso de Cristo, y adorarlas? Cuando el Señor se manifestó ante Israel en el desierto, en el Sinaí, les promulgó los 10 mandamientos. Él descendió personalmente e hizo un pacto con el pueblo. Y le dijo, luego de pronunciar los 10 mandamientos, le dijo estas palabras. Éxodo, el capítulo 20, el versículo 19 y 20. El versículo 20. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, porque su temor esté con vuestra presencia, para que no perezcáis. Entonces dice el versículo 21. Entonces el pueblo se puso lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. O sea, no había que hacer imágenes de dioses, por ejemplo, tantas deidades de las que venían mal aprendidos los israelitas de vivir tanto tiempo con los egipcios, no podían hacer, era mandamiento explícito de Dios no hacerse. Pero ustedes me dirán que tiene que ver esto, porque los católicos no adoran deidades paganas. Dice, no os hagáis, dice el versículo 24, ¿cuál era la verdadera adoración en ese tiempo? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas, tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté en memoria delante de mí, vendré a ti y te bendeciré. Bien, era la orden de Dios. Ninguna forma habían visto con él en el monte y en la nube. Ya vamos a ver el versículo. No se hagan imágenes, ni tampoco imágenes de dioses, porque él les había hablado desde la nube y desde la oscuridad. Dice de este mismo pasaje, de este mismo evento, Deuteronomios, el capítulo 4, el versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Porque Dios no quería que se hagan una imagen de Jehová que se manifestó a Moisés, o del ángel de Jehová, o del fuego donde estaba el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no quería que se hagan ninguna imagen? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Fíjense, ahora dice, y hagáis escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, y tantas formas en que los paganos imaginaban las deidades en la antigüedad y se hacían estatuas. Pero acá se refería a Jehová manifestado en el monte. Ninguna figura vieron, no se hagan, ni que se parezca a esto ni a la otro. Dice el versículo 19, no sea que alce tus ojos al cielo, viendo el sol, la luna, la estrella y todo el ejército del cielo, seas impulsado. Y ahora fíjense, y te inclines a ellos y les sirvas. Proscuneo. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Bien, entonces hermanos, ¿por qué Dios no quería que se hagan imagen y escultura? Para que no se corrompan. Y ahí está hablando de él mismo. Fíjense que no vieron nada en el monte. Ahora, los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento está explícitamente orden de Dios, lo que vamos a leer
a continuación. Algo que los evangélicos cometen una falencia intelectual, digamos, deshonestidad intelectual, porque cada vez que a los evangélicos les gusta pegarle a los católicos, agarran el segundo mandamiento para decirles que son unos idólatras. Y escuché muchas formas de ofensivas de hablar y no estoy de acuerdo con ninguna. Pero los evangélicos no son honestos y cuando tienen que hablar del cuarto mandamiento del día de sábado, eso es para los judíos. No, eso ya está abolido. Pero cuando hay que pegarle a los católicos, toman el segundo mandamiento de la ley de Moisés. Dice el mandamiento: no te harás imagen. Ahí tendríamos que terminar con la transmisión. Si queremos ser fieles al que Cristo está. No te harás imagen, no que se parece, que representa, que no se adora lo que está ahí, sino a lo que representa, al que intercede, a este nombre, a este otro nombre. No te harás imagen, en espíritu y en verdad. Proscuneo solamente a Jehová, solamente a Dios. No te harás imagen, dice el mandamiento. Y esto es irrefutable. Yo quisiera que lo explique este punto el hermano más adelante. Me gustaría escuchar una explicación, mejor dicho, de este tema, de esta parte, de esta frase. Ni ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo. Y preguntamos, ¿quién puede estar arriba en el cielo? Bueno, Jehová Dios, Jesucristo, los ángeles, y los católicos creen que están todos los santos, la Virgen María. No te harás imagen, dice. No te harás imagen. ¿Cuál es el objetivo? Los primeros 4 mandamientos son cómo se adoran a Dios. Y yo para adorar a Dios no tengo que hacerme imagen. No quiere decir que es pecado, que usted se saque una foto, que haga un dibujito, que tenga alguna cosa pedagógica para los niños. Pero el problema sería de que usted se haga una imagen y le empiece a poner vela, a poner incienso, a proscunear, lo digo así como decimos en Argentina, a hacer proscuneo con algo que Dios no autorizó. ¿Por qué? Porque se podían corromper. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, fíjense que ellos dicen, no, nosotros no somos idólatras porque no son dioses y no la adoramos, nosotros las veneramos, las honramos. Bien, muy bien. Pero acá dice que tampoco se las puede ni venerar ni honrar. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, y es lo que se hace con todas las imágenes de María, en todas las procesiones, en el Día de la Virgen, en todo lado, en Sudamérica, en España, en Portugal, que son los países más católicos, en Italia, etc. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, los que me aborrecen, mas hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ninguna imagen viste en el monte. No hagan nada que se parezca a las aves, nada que se parezca a los animales, nada vieron para que no se corrompan. Esa es la orden de Dios. Ahora, no es un argumento factible decir que, es pecado hacer un dibujo, es pecado. No, acá se habla de cuando se adora a Dios. Si yo uso una foto de mi abuelo para prenderle vela y hablarme a mi abuelo y la beso a la foto y le adoro, le honro a esa foto, estoy proscuneando, haciendo un servicio indebido que Dios no ha mandado. Ahora, retengan eso para más adelante, para que no se corrompan, dijo Deuteronomio, para que no se corrompa. Eso está conectado con Hechos capítulo 17 que vamos a tocar más adelante. Bien, los católicos dicen la palabra, tienen 3 términos para hablar de la adoración. La latría, que es la adoración que solamente corresponde a Dios, ahí sí se adora. Pero el otro término, la dulía o la hiperdulía, que se refiere a la dulía, la adoración a los santos, o la hiperdulía, que es una veneración, honra especial a los santos, y la hiperdulía, una honra especial a María, por ejemplo, por ser la madre de Jesús, o el rosario. No se comete idolatría cuando uno está venerando, según la teología católica, la mayoría de los católicos no la conocen. No se comete idolatría cuando uno está haciendo dulía hacia los santos, porque no es idolatría, es veneración. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, la
Hiperdulia tampoco se comete idolatría porque aunque se tenga en gran estima, aunque se diga que la Madre de Cristo ascendió eternamente virgen, y etcétera, con los dogmas, no es Dios. Entonces no se comete idolatría. Eso es lo que dice la teología católica. Ahora, yo voy más allá de eso, de lo que dice el mandamiento explícitamente. No te hagas, no honres, no te encorves, no proscuneo. Solamente a Dios honrarás. Vamos a ver los versículos. Más adelante, para darle un cierre a este tema, no sé si me dará para cerrar eh, esta idea. Pero curiosamente, si esto no estuviese mal con la teología o con el tema de a venerar imágenes no estuviese en conflicto con la Biblia, no se tendría que haber borrado el segundo mandamiento del catequesis. Según los tratados agustinianos, era una redundancia y se lo incluyó en el primer mandamiento. Y se eliminó explícitamente el mandamiento completo de no hacerse imagen, de no adorar imágenes o venerar u honrar como representaciones, como si fuese adorando a Dios o un medio de adoración a Dios. Esa clasificación comenzó desde el siglo IV al siglo V con San Agustín. Luego, en el Concilio de Trento se elaboró el catequesis luego de la Reforma Protestante. Tenía tres sentidos o razones. La teológica es que San Agustín interpretó que el mandamiento sobre las imágenes era un nuevo mandamiento, sino una explicación del primero, la exclusividad del culto a Dios. Lo unió. Por tanto, el mandamiento quedó en 9. Al cuarto mandamiento, en el catequesis se lo eliminó y se puso santificada la fiesta para que no quede 9, sean 10, porque la Biblia siempre dice los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Se dividió el décimo en 2. La otra causa, pastoral, se quiso simplificar la enseñanza de los mandamientos para memorizarlos fácilmente, pero se cambió el escrito está. Ahora, la doctrinal. La Iglesia Católica no prohíbe las imágenes religiosas como tales, sino la adoración a ellas, lo que expliqué hace un momento, la latría. No se puede adorar las imágenes, sino lo que representa, sino la latría verdadera, que es supuestamente hacia Dios, la Trinidad. Pero sería venerar a los santos o a María. Enseña que las imágenes pueden usarse como recordatorios o medios pedagógicos de la fe. Bueno, como ya hicimos énfasis, veamos si eso está en consonancia con las Sagradas Escrituras. Dice en el libro de Isaías, capítulo 42, el versículo 8, y vamos a recurrir tanto al Nuevo y al Antiguo Testamento. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A ninguna. Así sea una escultura de un dios pagano, de la Pachamama, o de San Roque o de San Pedro, no, la alabanza, la honra, el proscuneo es solamente a Dios. Bien, un argumento utilizado por el cura Luis Toro respecto a que si no estaba prohibido hacerse imágenes y trata de demostrar que cuando se hicieron los querubines de oro en el santuario en el santuario terrenal, se estaba transgrediendo el mandamiento, entonces no era tan importante, quiere hacer disimular como que ahí Dios estaba dándole una imagen y ellos la adoraban, lo mismo que con la serpiente de bronce. Déjenme decirles, si no lo voy a buscar los versículos porque no me va a dar el tiempo, que esos ángeles, como dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, era un bosquejo de las glorias celestiales, una representación del trono de Dios donde están los querubines y los serafines. También se bordaban ángeles en las telas del santuario que estaba en el desierto, millones de ángeles bordados representando los millones de cortes de ángeles en el cielo. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que se diga que alguien o que Moisés o Aarón adoraba a los querubines. No se adoraba a los querubines, se adoraba a lo que se manifestaba en medio de los querubines, que era la gloria de Dios, la Shekinah. Tampoco pasó lo mismo cuando fue la serpiente de bronce que fue construida por Moisés, orden de Dios, para que dejen de atacarlo las serpientes, sino que no se la adoraba, sino que dice el versículo, lo leo, lo quiero leer, Números capítulo 21, versículo 8 al 10. Hazte una serpiente y ponle un asta. Todos los que se han mordido y la miren, vivirán.
La tenían que mirar, no la tenían que proscuneo, la tenían que mirar y vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Y los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. ¿Qué era la serpiente de bronce? Un símbolo. Ellos miraban a la serpiente, pero realmente miraban al Cristo levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces es un símbolo. Nos muerde el pecado. ¿A quién tenemos que recurrir? Al Cristo crucificado. Bien, Quedan 2 minutos, hermano. bien, quiero ir tratando de cerrar la idea. Bueno, ¿qué pasó entre bien entender y mal entender una orden de Dios? Pasaron los siglos y los israelitas comenzaron a corromperse, venía un rey más corrupto que el otro y venían algunos que hacían reforma. Y vino un rey, creo que fue el rey Ezequías, a hacer reformas. Y fíjense que lo que habían hecho los israelitas, que se apartaron de la orden de Jehová, no se hagan imagen, no se inclinen. Fíjense qué hicieron con la serpiente de bronce. Dice en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 4. Quitó los lugares altos y derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Habían agarrado lo que era bueno, lo que era una orden de Dios de mirar, para adorarla, para venerarla, para hacer proscuneo. Y eso estaba contrario a los mandamientos de Dios. Me faltan más o menos 5 minutos. ¿Puede ser o le podemos añadir 5 minutos también a tu exposición? Sí, hágale, no hay problema. ¿Te parece? Sí, sí, hágale, no hay problema. Sí, entonces me falta práctica en contabilizar los tiempos, porque hablo mucho. No sé si es una virtud o un defecto. ¿Puede ser? No es que esos son temas muy extensos. Sí. Simplemente en Bueno, este corto tiempo lo que uno hace como un preámbulo, pero sí, no hay problema, bien. siga, hermano. Bien, bien, bien. Bueno, voy a dejar algunas cositas que tenía anotadas y quiero mostrarles, hermano, razonar sobre las veces que Israel se extraviaba y practicaban cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, Oseas capítulo 4, el versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Fíjese que no dice que no le responde, sí le responde, ¿no? Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar. Hay un espíritu de fornicación doctrinal. Un espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e inciensaron, sobre los collados debajo de la cima, álamos, olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaran y adulteraban vuestras nueras, etcétera. Espíritu de fornicación. ¿Por qué Dios no quería que se hagan imágenes? Para que no caigan en el espíritu de fornicación y comiencen a adorar de a poco, irse hacia la idolatría. Sea una pseudo idolatría como hacían con la serpiente o una idolatría completa como hicieron con Acera, con Astarte, con los Baales. Bien, ¿cuál es la definición de idolatría que yo encontré en la Biblia hasta acá? Salmos capítulo 115, el versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que en ellos confía. Hermanos, no es necesariamente que uno tenga que tener una deidad como la Pachamama para decir estás cometiendo idolatría, sino simplemente con desobedecer la palabra de Dios. También con desobedecer los mandamientos de explícitamente orden moral, uno puede caer en idolatría. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necesidad, ni necedad, ni tronería, como no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idolatría, fíjese que hay muchas formas de idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios, donde Cristo está, nos va a llevar tarde o temprano a la idolatría. Quiero terminar mi argumento con esto último. Hago
varios cortes de lo que quería desarrollar completamente. 2 versículos nada más. Dice Mateo capítulo 4, el versículo 10. ¿Quién va a definir este tema? Va a ser el Señor Jesús. Cuando Satanás se le materializa, le dice, todo este reino te daré si postrado me adorares, proscuneo. El Señor da unas palabras monumentales, catedráticas. Y con el segundo versículo quiero terminar en un llamado. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y a Él servirás. Al Señor tu Dios, no dice a nada más. La única imagen que tenemos para adorar es la que Dios hizo, y es Jesucristo. Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3. Él es la imagen, la sustancia misma del Dios. Es el Dios hecho carne. Solamente a Dios, solamente a Jesucristo, que es el Dios hecho carne. Ahora, hay otras traducciones, aparte de al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Para ser más específico, dice la BLP, vete Satanás, que dicen las Escrituras, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo a Él darás culto. Termino, hermano, con el último versículo. Vos tomate el tiempo que yo me pasé. Te pido disculpas si no se me di bien el tiempo, pero tengo que terminar con este versículo. Hechos, capítulo 17. Nos dice cosas muy interesantes. El versículo 24-25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. No habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre necesitado de algo, pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Dios no necesita que nosotros lo honremos. Nosotros necesitamos honrarlo a Él. Este es el texto y con esto cierro, hermanos. 28, 29 y 30. Dice, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a esa o a plata o a piedra, a escultura de artificio o de imaginación de hombres. Y ahora, ¿cómo Dios le llama a esa cuestión de hacer representaciones, de venerarla, honrarla? Versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué ley? La de Éxodo 20. ¿Qué transgredo yo si yo me hago representaciones y las proscuneo? El segundo mandamiento, no te harás imagen. Listo, hermano. Muchas gracias por la exposición. Un momento. Ahí está. Muchas gracias por la exposición, hermano Nicolás. Entonces comienzo, espérame yo. Ya silencio acá. Dale. Bueno, yo le envío también un saludo a todas las personas, a todos los seguidores del hermano Nicolás. Vamos a proceder entonces a, como ustedes ya saben, y como ya vieron, a tratar el tema de las imágenes. Debemos de tener presente algo. Creo que el tema de las imágenes ya se ha superado por mucho desde hace años, gracias primero que todo a las enseñanzas del padre Toro, como bien citó el hermano Nicolás, y luego pues con la teología de muchos otros católicos y apologetas. Actualmente el tema principal sobre las imágenes, considero yo, la antigua confusión de a ellas en
sí mismas. O sea, no creo que ya hoy por hoy, a estas alturas, el tema de si están permitidas las imágenes, ese sea el inconveniente. Asumo pues esperado, ya que efectivamente sí se permiten y sabemos que no están prohibidas, como por nuestro diario. Ninguna persona, ninguna denominación puede decir que en general están prohibidas, dado que hoy en día absolutamente todos tenemos y manejamos alguna imagen. Creo que ya más se centra es en cómo vemos, o sea, el tema real en este momento es la veneración de dichas imágenes y en general a todos los objetos católicos que damos sagrados y que me pues especial en comparación de otras imágenes u otros objetos comunes. Ese sería el tema principal, pienso yo, a desarrollar en este momento. Quiero comenzar con algo que más de Aquino en su suma teológica, que a mi parecer es la definición perfecta para cómo concebimos nosotros los católicos el culto a las imágenes. Y él decía, ahora cita, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen es, en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de que es la imagen. Cierro cita. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior quiere decir, en pocas palabras, que el culto se le realiza pues a las imágenes, no es como la mayoría de protestantes piensan, que consideran que nuestro culto o veneración es del mismo contexto del que trata la Biblia en el Antiguo Testamento, que es un contexto de idolatría. O sea, según el Antiguo Testamento, las personas que cometían idolatría era porque veían a las imágenes en sí mismas como objeto de adoración. Ellas mismas eran el fin para estas personas. Sin embargo, nosotros los católicos tenemos las imágenes como recordatorios o sea, ellas no son el fin en sí mismas, sino que al contrario, son el método que nos lleva a otra realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ve una imagen o un paisaje, principalmente, por ejemplo, algún paisaje que nosotros anhelamos o X imagen, nosotros estamos viendo esa imagen e internamente estamos transportados a esa realidad. Lo que las emociones o todo lo que nosotros experimentamos no es en sí por la imagen, sea en papel, foto o en una pantalla, sino por esa realidad a la que nosotros nos transportamos. Entonces, de la misma manera, las imágenes de nosotros los católicos nos recuerdan el fin al cual debemos aspirar, como la santidad y la perfección de esos a quienes las imágenes representan. Imágenes como la Virgen María, aquí atrás mío, la Guadalupana, todos los santos en general, son imágenes que nos transportan a la realidad que es el fin último para el cual nosotros hemos sido llamados. Y no solamente a esa realidad, sino que nos recuerdan a través de esa persona que representa las diferentes imágenes, nos recuerdan cómo debe de ser nuestra vida. Lastimosamente nosotros somos, en general, toda la humanidad, tenemos memoria selectiva y nuestros recuerdos no nos permiten, digámoslo así, constantemente tener presente todo lo que debemos hacer. Trayéndolo pues a colación en este contexto, nosotros es muy difícil que constantemente
estemos pensando en cómo debemos comportarnos. Las imágenes son un objeto de ayuda, justamente para eso. Cuando vemos una imagen, recordamos cómo es que debemos de comportarnos. O sea, no son necesarias. Eso es otro error. Los católicos tenemos imágenes no porque obligatoriamente tengamos que tenerlas, sino porque es una ayuda. ¿Ayuda a qué? A recordar esa vida, cómo debemos de tenerla. Volviendo al contexto bíblico del Antiguo Testamento, quiero hacer un breve paréntesis de que las personas normalmente siempre hemos tenido a Dios como no sé, más principalmente los protestantes tienen a Dios como algo que no, o sea, como si no fuera una persona. Y eso es un grave error. Recordemos siempre que Dios son tres personas. Él se ha manifestado también entre nosotros justamente así. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar de Dios cómo ha tratado a la humanidad desde su creación, desde el principio, nos ha tratado justamente como nosotros trataríamos a nuestros hijos o a cualquier niño. Nosotros cómo los tratamos en los primeros años y aproximadamente hasta la preadolescencia, nosotros les establecemos unas normas de conducta, les establecemos una disciplina. Normalmente nosotros no les explicamos con detalle bien, lo que podamos explicarle según su razonamiento, según la edad, está bien, pero lógicamente en la mayoría de normas de conducta que nosotros les ponemos a nuestros hijos o a cualquier niño, ellos no lo van a percibir ni lo van a comprender como nosotros adultos ya lo percibimos. Así ha tratado Dios a la humanidad. Ha pasado por todas esas etapas, desde los inicios mentalmente y hablándolo de forma colectiva, ha tenido internamente esa madurez espiritual, comenzando desde la madurez de un niño hasta hoy en día, que podemos decir que estamos ya, digámoslo, en la etapa de adulto joven, teniendo pues de esa forma. ¿Qué quiere decir? Justamente prohibían las imágenes, pero en el sentido de idolatría, ya que en esos inicios, en esas etapas, la humanidad podía caer en ese error de rendirle culto idolátrico a las imágenes, tal como bien lo dijo el hermano Nicolás. De hecho, él mismo explicaba el contexto o el pensamiento de Dios. Dios no lo permitía justamente para que no cayeran en ese error de idolatría. Y además él tocó el tema muy interesante que lo hubiera explicado tal como es en el contexto, de que él en el Antiguo Testamento no permitía imágenes de él, o sea, de Dios, debido a que nadie lo conocía. Y eso es cierto. Pero en cualquier otro contexto, en ninguna se prohíbe las imágenes. Puedo retar a cualquier persona a que brinde una cita bíblica donde se prohíban las imágenes, que sea en un contexto de no idolatría. En ninguna parte de la Biblia se prohíbe ninguna imagen si no es en el contexto de idolatría. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque se tildó un poco ahí. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Que reto a cualquier persona que brinde una cita bíblica donde se prohíban las imágenes en un contexto que no sea de idolatría. O sea, todas citas bíblicas, cuando Dios manifiesta su prohibición con respecto a las imágenes, siempre va a ser en un contexto de idolatría. Pero
en un contexto fuera de la idolatría, Dios no prohíbe dichas imágenes. Es más, Dios creó imágenes y lo podemos ver en Génesis 1:27. Ahí, en este versículo se afirma que Dios mismo creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen, hombre y mujer los creó. O sea, somos una imagen a su semejanza. También cuando mandó a construir el arca de la alianza, podemos verlo en Éxodo 25, que dice: harás también 2 querubines labrados a martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Esto qué quiere decir? Como bien dijo el hermano Nicolás, en un momento se adoró a las imágenes de los querubines. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían muy bien que la presencia de Dios estaba entre esas imágenes. Pero con esto ¿a qué voy? A que Dios no prohíbe o su hechura en general. Siempre el contexto va a ser que Dios prohíbe la idolatría a dichas imágenes. Así como el tema que tocó el hermano, donde Dios mandó a la serpiente de bronce. Debemos de tener presente que con este texto, esta cita bíblica donde Dios mandó a hacer, que es en Números 21, en el 8 y 9, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. ¿Por qué es importante esta cita? Luego la explico su importancia, que de hecho la tocó el mismo Jesús. Es muy importante porque aquí hasta muestra de forma implícita, o sea, de forma muy superficial, que se le puede rendir culto a las imágenes, en el sentido, como ya dije, no por la imagen como tal, sino por lo que representa, tal como dijo el hermano Nicolás. Ahí el mandato de Dios era que si veían a la serpiente y tenían fe, efectivamente era salvada. De hecho, eso era un requisito importante. No era solamente tener fe. La persona que era mordida por las serpientes del desierto, obligatoriamente tenían que mirar la serpiente de bronce. De lo contrario, no eran sanadas. ¿Eso qué quiere decir? Ahí ya se ve una sombra de que se le puede rendir cierto respeto o cierto culto, no culto de, sino culto en el sentido de respeto o veneración a las imágenes. ¿Y por qué lo digo? Porque también podemos ver que hay otros pasajes donde Testamento donde se muestran objetos y que se le debía respeto, como cuáles, como por ejemplo están los pañuelos, mejor dicho, lo podemos ver en Hechos 10, cuando Pablo estaba en Éfeso, versículo 11, dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios obra no solamente a través de las personas como tal, sino que a través de otros objetos. Pueden ser imágenes, o en la cita pues está el pañuelo y lo que tocaba San Pablo. Entonces allí se brinda de forma explícita que también hay objetos que merecen cierto respeto. Dudo mucho que en ese tiempo una persona que cogiera un pañuelo de Pablo
lo usara para, no sé, para limpiarse o lo tratara pues como cualquier basura, no. En ese tiempo lo conservaban justamente porque a través de él Dios manifestaba su poder, pero no era que el pañuelo tuviera poder en sí, era el poder de Dios manifestado a través de él, así como lo hacía en el Antiguo Testamento con la serpiente de bronce. La cita de la serpiente, debemos de tener presente que muchas personas dicen, no, pero es que a la final fue destruida. Déjenme decirles que en este caso, primero que todo, eso es cierto, pero acá se debe de poner bien la lupa, como suele decir el padre Toro, se debe poner bien la lupa, ya que la serpiente fue destruida por Ezequías, y sabemos que desde la construcción de la serpiente hasta su destrucción, según historiadores y teólogos, pasaron entre 500 y 800 años aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la adoración a dicha serpiente no fue todo el tiempo, dado que en la cita bíblica de Segunda de Reyes 18:4 dice que fue destruida porque se le adoraba. Y sabemos que Dios es un Dios celoso y no iba a permitir pues que pasaran tantos siglos, tanto tiempo para él tomar medidas, tantos siglos que se le rindiera adoración a dicha serpiente. No, él no iba a permitir esto durante tanto tiempo, por lo tanto la oración pudo haberse consolidado en el último siglo. Ahí lo importante, y aclaro esto porque es muy importante, es que se debía ver a la serpiente para curarse y salvar la vida en esos primeros siglos en que se obedeció el mandato divino. De hecho, aprovecho para pasar ya al Nuevo Testamento, porque en el cristianismo Jesús utiliza esa historia para explicar que de la misma manera que la serpiente de bronce se levantó para dar vida, él mismo sería levantado. O sea, Jesús tocó este pasaje bíblico para manifestar que él mismo sería levantado en la cruz. Así la salvación y la vida eterna se obtienen a través de la fe en él y no por méritos propios. Así lo explicaba él. O sea, se puede deducir en la cita de Juan 3, 14 y 15 que Jesús hace una analogía, y así como no bastaba la fe y la obediencia para ser sanados por la serpiente, sino que debía mirarse la imagen de dicha serpiente de bronce. Asimismo, Jesús se compara para enseñarnos que debemos tener observancia en su sacrificio y tener fe para ser salvos eternamente. Y qué mejor forma de recordar el sacrificio de Jesús y tenerlo presente que ver un crucifijo. Ver la imagen de una cruz donde Él está colgado en el madero, crucificado. Ese es el mejor recordatorio y la mejor manera de tener presente su sacrificio, como si lo estuviéramos presenciando. Asimismo lo dice San Pablo en Gálatas 3:1, donde se infiere implícitamente que San Pablo pudo haber usado imágenes de Cristo crucificado para que los gálatas lo vieran como si estuvieran viendo a Cristo allí, como si estuvieran presentes. Por eso la cita dice así: qué tontos ustedes, gálatas, cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo como si lo vieran. Esta traducción es de la Reina Valera, la cual tiene muchas modificaciones que normalmente hacen esas modificaciones a conveniencias. Esta cita, tal como está ahí traducida, hace pensar que es como si fuera una analogía, pero la misma cita en las traducciones dice así, la última parte de la cita dice así: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay otra traducción que se asemeja mucho más, que dice así:
ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo clavado en la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús a ellos clavado en la cruz, tal como si estuvieran viéndolo, como si estuvieran presentes. Y la única forma en que eso es posible, tal como lo detalla la cita de forma textual, es a través de una imagen. No hay ninguna imagen ni palabras que diga que hacer que las personas vean algo como si lo estuvieran viendo. La única forma en que las personas pueden ver algo como si lo estuvieran viendo es a través, como le digo, de las imágenes. Entonces, además, pues un breve paréntesis, ya saliéndonos y tocando a los primeros padres cristianos, debemos de tener presente que hubo después de la partida de Jesús, hubo mucha iconografía, todavía sigue existiendo. Por eso podemos ver en de los primeros cristianos como Ireneo de León y Justino. Dichos escritos están entre los años 100 y 200 después de Cristo, quienes afirman cómo era la cruz y la describen con detalle. La describen con tanto detalle como si de verdad la estuvieran viendo o como si estuvieran viendo una representación. ¿Por qué? Porque ellos lo detallan de la siguiente forma. Ellos informan que la cruz era un madero vertical y otro horizontal. O también lo de Justino, que dice, tiene 5 extremidades, 2 a lo largo, 2 a lo ancho y una extremidad en la mitad, que es donde se sienta el que fue clavado. Es muy importante, decimos ser cristianos, que esto ha ayudado a comprender cómo era la cruz realmente, y por eso los católicos hemos sido muy fieles en esta representación o en esta iconografía, ya que los testigos de Jehová dicen que Jesús simplemente lo colgaron en un palo y lo clavaron ahí. O sea, la representación que hacen los testigos de Jehová es muy errónea, dado como lo presentan ellos. Y no solamente están las pruebas que he informado anteriormente, también están las imágenes o representaciones que con certeza sabe que fueron creados en los primeros años después de la muerte de Jesús. Dentro de las catatumbas podemos encontrar imágenes del buen pastor, imágenes sobre las parábolas de Jesús, una muy destacada que es la parábola de las vírgenes sabias y necias, el ancla, la viña, etcétera. Todas estas imágenes cabe resaltar que fueron originadas en esos primeros años del cristianismo. Permítame ver cuánto tiempo llevo. Bueno. Entonces voy a cerrar con esta última cita, o con permítame, ya voy a cerrar con esta última parte, tocando lo que decía el hermano Nicolás, que efectivamente iba a explicar lo de la hiperdulia y dulia, pero mejor no. Voy a retar al hermano y a cualquier otra persona a que me respondan lo siguiente. Efectivamente, él tiene razón con que la palabra que se presenta allí es, permítame, yo no recuerdo el nombre que el griego que el hermano le tenía. Bueno, no recuerdo la palabra griega que el hermano nos trajo a colación. Proscuneo. Eso. Proscuneo. El hermano dice, tal como la traducción literal dice,
y él explicó, es el culto como de besar o lamer o algo así por el estilo. Pero entonces la consulta o la pregunta es, ¿ellos practican esa adoración? Actualmente ninguna persona puede decir que practica el proscuneo en su forma literal, debido a que no tienen forma ni de besar ni de hacer ninguna de estas prácticas a Dios, debido a que Dios no está presente. Por lo tanto, en su contexto, o mejor dicho, en su traducción literal, no es posible realizarlo. Por lo tanto, si va a apelarse a dicha palabra y a su literalidad, entonces ninguna persona en el mundo está adorando a Dios, debido a que ninguna persona está realizando tal lo que manda dicha palabra. Ya puede continuar usted, hermano, con el resto del tiempo. Bien, hermano, gracias por tu explicación. No recuerdo cuánto del tiempo que habíamos puesto para las respuestas. ¿Vos los tienes ahí? Réplica, 3 a 5 minutos y contrarréplica. Bien. Sí, no, estaba silenciado, sí, sí. Bueno, ¿comienzo yo o comienza vos con la réplica? Sí, sigámoslo en el orden, continúe usted. Bien. En realidad tengo varias cosas eh, que tendría que replicar. Hay cosas que caen con su propio peso que no tengo que explicarlas, porque cosas que yo planteé que no se las refutó o no se las explicó, solamente se dio un comentario, digamos, hablando del contexto en el tiempo, pero no se argumentó a los versículos que yo esgrimí. Y respecto a la palabra proscuneo, es del original en el que fue escrito y tiene un contexto en el versículo. Por ejemplo, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. Rendir culto, decía Cristo en Mateo capítulo 4, versículo 10, solamente a Dios. Eso es a lo que me aferré netamente a la palabra proscuneo, que aparece como adorar, como honrar en la Biblia. Bien, el hermano dijo, por ejemplo, que el contexto del Antiguo Testamento era la idolatría, por eso se le habló a aquel tiempo por la idolatría que había. Yo lo traigo al presente. Hoy en día no hay idolatría, está lleno de idolatría. Es lo mismo. En el Nuevo Testamento, el hermano dio a entender que no se lo menciona al mandamiento no te harás imágenes, no te inclinarás. No hay una amonestación directa hacia la idolatría. Por eso yo hago otra pregunta, solamente en el Antiguo Testamento, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 14, se nos hace un llamado a huir de la idolatría. O sea, hay un mensaje que une la idolatría con la cuestión de la veneración y adoración a imágenes, fuera de que lo llamemos cristiano o no cristiana. En el Apocalipsis está lleno de mensajes en contra de la idolatría y la veneración a imágenes. Y quiero mostrar los pasajes. Por ejemplo, el hermano dijo, voy a arrancar por ahí, em, dio una explicación parcial, pero admitió que la serpiente de bronce se las miraba y eran sanados, no que se la adoraban. No hay una orden de adoración. Por más que Dios mandó que se hagan mobiliarios del santuario, que eran figura el terrenal, era figura del celestial, no mandó Dios en ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que se veneren. Por ejemplo, en la cuestión de los querubines de oro que estaban en el santuario, el hermano dijo que es una representación, dio una explicación, digamos, de cómo sí se podía tener una representación, así como se podía tener la serpiente de bronce. Bueno, voy a hablar, no hace falta que hable de la serpiente de bronce porque sería redundar, pero quiero hablar de la cuestión
del ángel. Bueno, si no es el material de oro que está ahí, lo que se adoraba es lo que representa un ángel. Y yo le pregunto a la Biblia, ¿se pueden proscuneo, venerar, honrar, hacer objeto de culto a un ángel literal, que es lo que representaba el querubín que estaba en el santuario? Y en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10 dice lo siguiente: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel no se deja adorar porque era consiervo. Lo mismo pasó con el profeta Daniel. Cuando vio la gloria del ángel Gabriel, lo quiso adorar y el ángel no lo dejó. Un caso similar, que no es un ángel, pero es una representación de pasada, que se habla de representación, Vicario Filii Dei. El Papa supuestamente es el sucesor de San Pedro. Pero si ustedes van al libro de Hechos, en capítulo 10, cuando Cornelio se encuentra con Pedro, Pedro llega y Cornelio era un pagano, no conocía la escritura, no conocía el mandamiento, se tiró a sus pies para adorarle porque él creía que era una deidad. Mi pregunta es, ¿Pedro se dejó que le hagan proscuneo, que le adoren, que le besen los pies? No, no dejó, soy consiervo tuyo. Entonces, por ejemplo, veamos si está o no está la prohibición de la idolatría o de venerar imágenes o de tener imágenes en el Nuevo Testamento. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, dice lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado. Fíjense, no habían adorado ¿a qué? A la bestia. Y no habían adorado a su imagen. Porque en el fin del tiempo, el Apocalipsis dice que un poder hegemónico va a hacer que todo el mundo adore a una imagen o a escultura, estatua, y que se va a poner una marca a aquel que no la adore. Bueno, acá está hablando de que se sentaron en tronos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal de su frente ni sus manos y vivieron y reinaron 1000 años. Ahí está muy evidente la prohibición y la vigencia del primero y del segundo mandamiento. Éxodo capítulo 22, el versículo 9. Mira que no lo haga, que yo consiervo contigo y con tus hermanos los profetas, nuevamente, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente el ángel vuelve a decir, adora a Dios. Ojo con el primer mandamiento, le está diciendo el ángel, adora a Dios. Dice el capítulo. Voy a leer el versículo, bueno, no lo voy a leer ahora, bueno, el capítulo 9, el versículo 20, dice lo siguiente, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de su mano, para que no adorasen, la palabra proscuneo es adorasen, ¿no? Proscuneo, para que no adorasen a los demonios, dice, y a las imágenes de oro. Ahí está la prohibición del segundo mandamiento. ¿Cómo que no está vigente? Está vigente. A las imágenes de oro, de piedra, de metal y de plata, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, etcétera, su hechicería, en su fornicación y en sus hurtos. Obviamente, según la palabra de Dios, el primero y el segundo mandamiento están vigentes en el nuevo pacto y hasta el día de hoy. Dijo el hermano, se le puede rendir culto a la imagen tal por lo que representa. Entonces ya hablamos del ángel. Estaba la imagen de los querubines. Y el hermano entiende que se lo veneraba al querubín por lo que representaba a un ángel verdadero. Entonces yo estoy yendo a la Biblia mostrando que el ángel verdadero no se dejó adorar. ¿Por qué? Porque son consiervos nuestros. No se pueden adorar ángeles, ni tampoco se puede adorar a ningún hombre. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Adora a Dios. Cristo lo dijo, adora a Dios. Juan lo dijo, adora a Dios. Y lo último, que creo que es lo más relevante para hablar, y obviamente va a tener tiempo a hablar de esto que yo estoy refutando, ¿no? Es
El hermano dice que en Gálatas capítulo 3, el versículo 1, ahí está hablando evidencias de un crucifijo. Y yo busco Gálatas capítulo 3, el versículo 1 en el original, y dice lo siguiente: oh insensato Gálatas, ¿quién a ustedes fascinó, a quienes según sus ojos Jesús ungido fue escrito anteriormente que ha sido empalado en poste vertical? Ese es el original. Está hablando de que a ellos se le había predicado de un Cristo crucificado, como está en las otras traducciones. Por ejemplo, oh Gálatas, esta versión no me gusta mucho, la nueva versión, la NBB, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes, no me parece una traducción correcta esa, pero bueno, ¿quién los embrujó? A ustedes le hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesús. Ahora, la versión católica, la Biblia católica dice, qué tontos. Bueno, me gusta un poco menos agresivo poner tonto que qué estúpido. Podemos escuchar cualquier traducción en peligro esto, hermano. Eh, dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Se les predicaba. Ahí no está hablando de que había una distribución de una cruz, de una imagen de Cristo. Ahora, el hermano dijo que no era obligación, no era tan necesario tener imágenes. Y si no son necesarias, porque eso es lo que dijo él en el minuto 34, ¿por qué las tienen? Si el mandamiento dice, no se hagan. Ahora, yo quiero, esto es lo último que voy a decir, yo creo que ya lo demás estaría de más. Quiero dejar esto en claro, hermanos, en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios no quiere que hagamos representaciones de su persona para adorarlo por medio de esas representaciones o venerarlo, la palabra que quieran usar? Porque el hombre por fe vivirá. ¿Qué es fe? Hebreos capítulo 11, el versículo 1 nos habla de lo que es fe. El hermano dijo que era necesario tener un crucifijo para recordarnos de Cristo. Yo no sé si es tan efectivo tenerlo afuera que tenerlo en el corazón y en la mente. Pero acá se nos dice cómo es la adoración. Es justo por su fe vivirá. Antiguo y Nuevo Testamento repleto de texto. Ahora la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Eso es fe. La certeza de las promesas, creer aunque no veo, creer aunque no toco. Y eso es un problema de muchas denominaciones cristianas hoy en día. Por ejemplo, la iglesia para de sufrir, que el pozo del agua de la salvación, que el punto verde de la prosperidad, que el camino de la sal, que hay que tocar un manto para encontrar salvación, que hay que tocar un manto para sanidad, que hay que tocar la sal para que se salgan los demonios. Y el ser humano tiene esa inclinación hacia el espíritu de fornicación, de llevarlo a hacer prácticas que Dios les llamó tiempos de ignorancia. Entonces, si yo ya lo palpo, ya no es por fe, es por vista. Y acá, mientras vivamos, la vida del cristiano es por fe. No sé cuánto tiempo hice ahí, pero puedes hacer el mismo, no controles la verdad, hermano. Ahora, vos haces una refutación de lo que yo expuse o de lo que dije ahora. Sí, creo que pues puedo hacerlo de todo. Bueno, No hay problema. bueno. Entonces, permítame, yo reinicio. Permítame, yo reinicio. Ya. Bueno, entonces, vamos a tocar la cita
que nos trajo el hermano, que era Juan 4, creo que él tocó el 23, el versículo 23 o 24. Aquí él toca este tema con respecto a que a Dios se le debe de adorar sin ninguna iconografía ni imágenes, pero realmente este texto está fuera de contexto, ya que si vemos unos pasajes, unos versículos más atrás, dice, por ejemplo, desde el versículo, para no extendernos mucho, desde podemos ver el contexto desde ahí. En esta cita que nos trajo el hermano, nos narra cuando Jesús encontró a la mujer. A partir del 19, del versículo 19, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya ustedes pueden continuar con la cita, pero aquí lo que Jesús, o mejor dicho, el contexto en el cual presenta el hermano la cita, no es con respecto a darle culto a través de imágenes, sino que Jesús está especificando que Dios no está en ningún lugar físico. Creo que él lo dijo también hace unos minutos. Efectivamente, Dios no está en un templo físico o en un lugar específico físicamente. A Dios se le da adoración de espíritu y corazón, tal como lo especifica la cita. Y ahí es cuando toco ya yo los temas del culto a las imágenes. El culto a las imágenes, los católicos no lo hacemos con el mismo sentido de divinidad que se le da a Dios. Efectivamente, a Dios es el único que se le adora. Las imágenes en ningún momento son ídolos para nosotros. Eso es una falacia. Ni siquiera en el catecismo católico se pide que se adore a ninguna imagen. De hecho, ahí iba con la explicación de ahora sobre la dulia y la hiperdulia, ya que antiguamente no se tenía una gran gama de palabras o connotaciones para ciertas acciones. Por eso, dependiendo del contexto, es que determinada palabra podía significar una cosa o la otra. El catecismo católico, mejor dicho, el catolicismo en sus inicios, efectivamente puede encontrarse que se mandaba adoración, entre comillas, a ciertos cultos, a ciertas imágenes u objetos, pero inmediatamente se especificaba qué tipo de culto. Por ejemplo, especificaba que la adoración a Dios era únicamente por su divinidad, mientras que la adoración a las imágenes o a la Virgen María, ahí lo comparaban con otro tipo de culto o de adoración. Por eso se tuvo que definir y de ahí fue que salió tanto el significado de dulia e hiperdulia, ya que a los santos y a todas las cosas sagradas se le rendía un culto de respeto, o sea, dulia, pero a la Virgen María, dado pues nuestros dogmas de que la Virgen fue asunta al cielo y también por ser madre de Dios, a ella se le brinda un culto de hiperdulia, o sea, un poco más elevado que el de los santos
comunes y corrientes. Con respecto a lo que dice el hermano sobre el versículo pues de la serpiente y todo su contexto, voy a citar a San Juan de Damasco, quien por excelencia, él justificó el uso de las imágenes y toda la iconografía, argumentando que con la encarnación de Cristo se hizo posible que Dios fuera representado visualmente, ya que en él el Dios invisible se hizo visible. Él distinguió entre la adoración, que solo es para Dios, y la veneración, que es para los santos e imágenes. Una veneración que no es con el sentido de latría, o sea, de divinidad. Simplemente es con el sentido de respeto de alguien que ha pasado a un plano superior y que ha pasado a estar en gracia y en amistad con Dios. Recordemos que los santos, pues lógicamente, por lo menos para el catolicismo, ellos no están aquí en este plano con nosotros. Y si son santos es porque están en el plano divino. Continuando pues con la explicación de San Juan de Damasco, él asevera que la materia de un ícono, o sea, de una imagen, no es adorada, sino que es el medio para conectar espiritualmente la figura que representa. Y eso, lo que dijo él, es cierto. Por eso, en Deuteronomio 4:10 en adelante, nosotros vamos a ver la explicación correcta de lo que quería decir Dios en el Éxodo. Y como lo dice Deuteronomio 4:10, dice: el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñare los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra, en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, ni figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. Fin de la cita. La leí toda completa justamente para que se vea esa analogía y el contexto que nos da Deuteronomio. Porque en Éxodo se prohíbe las imágenes para idolatría, justamente para eso, para no caer en el error de que dicha imagen represente a Dios, como lo dice el mismo texto. Y también San Juan de Damasco, eso es porque nadie conocía a Dios tal como era. Ya después, cuando vino Jesús, es que ya se pudo ver, se pudo conocer, y por eso el mismo Jesús dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es por eso que ya como tenemos su figura física, ya como lo conocemos físicamente, por eso Jesús no tomó en ningún momento, y esto respondiendo pues ya a lo que consulta el hermano sobre el por qué no guardamos ese mandamiento o no se retomó ese tema de la ley de los 10 mandamientos, es justamente por eso. Jesús retomó la mayoría de los mandamientos, pero nunca se quejó de las imágenes ni habló de las imágenes de que fueran malas. ¿Por qué? Porque él en sí ya estaba mostrando la imagen del Dios vivo. Por lo tanto, ya teníamos un modelo para representarlo.
Es por eso que en el momento pues, en que él retoma las leyes, él de hecho las perfecciona, pero no así, ni con las imágenes, y pues como ya vimos en el tema anterior, tampoco el Sabbat. ¿Eso qué quiere decir? Que ya él lo deja, digámoslo así, a libre elección. Es más, podemos ver que el mismo Jesús también dejó una representación, pues esto lo podemos tomar, digámoslo, no de forma literal, pero es un objeto de estudio, es algo como para reflexionar. Jesús dejó su propia imagen, de hecho con las mismas heridas de su crucifixión en el manto de Turín. Y para las personas que digan que eso es falso, pues no, les aconsejaría hacer un estudio serio sobre el manto de Turín, ya que con la tecnología como la tenemos hoy en día y todos los estudios que se han realizado, efectivamente se ha descubierto que dicho manto corresponde a la época, o sea, hace 2000 años, que las heridas son consistentes con heridas de crucifixión, tal como lo realizaban los romanos y consecuente con todo como lo aparece en los libros de los evangelios. O sea, esto es más que todo como para el tema de los católicos, ya que efectivamente pues cualquier otra persona o cualquier protestante no se va a poner a ir de lleno pues al tema del manto de Turín. Sin embargo, si alguien busca la verdad, eso debería de hacer, ya que no hay nada que refute que dicha evidencia o que dicho manto sea falso, aunque tampoco pues oficialmente se ha dicho que sea completamente verdad. Pero justamente a eso es a lo que invito, a que busquemos la verdad. Y por último quiero cerrar con esto. El hecho de que no se, digámoslo así, no se niegue algo o que no se toque el tema de que están prohibidas las imágenes en el Nuevo Testamento, demuestra que efectivamente no podemos asegurar que esto sea así, no podemos asegurar de que esta prohibición, y como el hermano ha expuesto efectivamente todo lo que ha dicho el hermano, tal como dije al principio, es en el contexto de idolatría. Efectivamente, las imágenes y todo esto son, eh, son completamente, por lo menos en las citas bíblicas, es completamente malo en el sentido idolátrico. Pero no hay ninguna cita donde diga que efectivamente sea mala. De hecho, cuando Jesús ingresó al templo, y cierro con esto, cuando Jesús ingresó al templo, él se enojó, tuvo ira divina, y tal como lo dice el mismo texto bíblico, fue porque convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones por todo lo que se hacía. Sin embargo, recordemos que el templo estaba plagado de iconografía y de múltiples imágenes. Por lo tanto, en ningún momento, al él no tocar este tema y no criticar la iconografía ni las imágenes, quiere decir que esto no era malo ni indebido. Y esas imágenes, pues, se respetaban porque no recuerdo la cita exacta o el pasaje exacto, cuando los romanos pusieron una imagen que no correspondía a la del templo, ellos se enojaron, los judíos se enojaron y no lo permitieron, dado que la estructura del templo y su iconografía merecían respeto, que es el mismo respeto que nosotros le brindamos a nuestras imágenes, que no es un respeto de idolatría, sino que es un respeto justamente por lo que representan. Bueno, hermano, ya creo que quedarían
algunas cositas sueltas. Yo hice mi argumentación y la gente va a ver quién fue bíblico, netamente bíblico, y quién dejó que la Biblia se exprese a sí misma. Eso es un trabajo de conciencia que tendrá que hacer cada uno. Yo no quiero hacer uso de retórica y de ninguneo, porque para eso no hemos contactado. Lo escucho mucho a Luis Toro desde el 2017, lo escucho y vi casi todos sus videos. Y lo que los propios católicos no le gusta de él es que es muy despectivo y le gusta maltratar a la gente. En eso yo no estoy de acuerdo con él. No creo que la Biblia sea dada para ese tipo de maltrato. Entonces, yo ahora hay cosas que podría hacer uso, pero sería para ser ofensivo y realmente quiero evitarme eso. Solamente quiero hacerte una pregunta y pedirte tu explicación. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en Mateo 4:10? Solamente a Él darás, solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a Él darás objeto de culto. Permítame, hermano. ¿Me repite la cita, Mateo? ¿Qué? 4:10. Mateo 4:10 o Lucas 4:8. Mm, Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ya lo encontré. El, ¿Qué quiere decir ahí? Ese contexto. En el versículo anterior podemos ver el contexto. Bueno, para ponerlos en contexto, aquí se está hablando de las tentaciones que Jesús padeció en el desierto. Y tomando entonces podemos ponerlo desde el versículo 8, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí ya continúa pues la parte suya, que dijo: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Ahí en ese Bien, versículo anterior se explica muy bien el contexto. El demonio le está pidiendo que le adore. que lo De adoren, hecho, bien. quiero hacer un paréntesis. Me gusta mucho esa cita que usted trajo a colación, dado que si podemos verlo en todas las citas que usted y cualquier otro hermano traigan, siempre va a estar en el contexto de adoración, porque véase que ahí dice, el demonio le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, el demonio no se limitó a decir: todo esto te daré si te postras. No, eso no sirve así. El demonio, de hecho, o mejor dicho, en la cita se especifica que además de estar postrado, tiene que adorar. ¿Por qué? Porque el hecho de estar postrado no quiere decir que ya es un acto de adoración. Y de hecho podemos ver que el arrodillarse o el postrarse son actos de respeto, siempre y cuando no sean actos de adoración, como por ejemplo usted sacó lo de San Bien, Pedro. Efectivamente, San Pedro y el ángel del Apocalipsis impidieron eso porque estaban en actitud de adoración. Pero si vemos, por ejemplo, Génesis 18:2, donde Abraham se postró ante los tres visitantes celestiales, pero fue en acto de respeto, no de adoración. También podemos ver en Génesis 42:6, donde los bueno, hermanos de pasa José, que ese era el ángel de Jehová, era Jehová mismo el que estaba ahí, no los otros dos ángeles. Era pues Jehová. ahí en ese texto se da una analogía, no podemos inferir literal o textualmente que era Jehová o Yahvé, No, sí lo pero dice. ahí eran los ángeles, sí, los ángeles de Dios, ángeles celestiales, pero a ellos no se les podía
adorar. Entonces, si el tema era que el hecho de postrarse o arrodillarse era adoración, esos ángeles inmediatamente lo hubieran evitado. Pero Abraham se postró por respeto, más no por adoración. Es más, también está Génesis 42:6, donde los hermanos de José se postraron ante José, pero en actitud de respeto por la autoridad que él representaba en ese momento en Egipto, más no adorándolo. También podemos ver en Primera de Samuel 24:8, donde David se postró ante Saúl, reconociendo pues su posición real. Y podemos verlo en Primera de Reyes 1:16 también. Todos estos actos en que se arrodillaron o se postraron eran actos de respeto, y ahí en ningún momento se llamó la atención, porque no era con el sentido de adorar, era con Miren, respeto, con el sentido de... en esos casos que usted ha tocado, digamos, o sea, no me quiero desviar tanto de Mateo, quiero que volvamos a Mateo, pero no están hablando de imágenes, sino de personas que se les reverenciaban. En el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, efectivamente Abraham alzó sus ojos y corrió a recibirlo y le dijo que se quede. A los tres le invitó a comer. Eran 3 ángeles que vio. Pero si usted va al versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Dice el versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham? El versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, o sea, uno de esos 3 seres era Jehová, por eso se postró, como en el caso de Melquisedec. También se postra a adorarlo a Melquisedec y le da los diezmos. Hay que ver quién era Melquisedec. Pero volviendo al Mateo capítulo 4, versículo 10, ahí habla muy textual. Solamente a tu Dios servirás y solamente a Él darás objeto de culto. ¿Usted acepta esa declaración de Cristo? Volvamos al texto. Espérame que yo lo haya quitado. Porque ahí, Sí, digamos, ahí si dice, quiere, si bueno, quiere dependiendo de la traducción, sí, puede decir de cualquier sí, sí. forma, pero Si quiere, llevándolo a ese reducimos contexto, el espectro, dejamos de lado la dulia y la hiperdulia, concentramos en la latría, porque ahí Jesús está, es que, según la exacto, teología católica, está hablando de la latría, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? sí, ahí Bien. se está hablando de la Entonces, latría, y eso lo acepto yo y lo aceptamos todos los católicos. bien. Entonces tendrían que reducir el campo, si quieren, se quedan con esas imágenes como el Santísimo que representa a Cristo, etcétera, pero deberían deshacerse de todas las demás si hicieran caso a lo que dice ahí. No estoy diciendo que está bien tener imágenes, yo no estoy de acuerdo en tener imágenes ni que represente a Cristo, ni a Dios, ni al Espíritu Santo, pero incluso ahí está hablando solamente eso y concuerda con a solamente servir a Dios, según los otros textos que hemos leído. Sí, es que es correcto, es que ese es el punto. Los católicos servimos solamente a Dios, nosotros no servimos a ninguna imagen. De hecho, por eso siempre nosotros los católicos, a cualquier objeto de culto, sea imagen o cualquier otro objeto, siempre lo que hacemos es hacerlo bendecir por un sacerdote. ¿Por qué? Porque las imágenes pueden, si no están debidamente bendecidas, pueden prestarse para cosas inmundas, tal como lo relata, no tengo la cita aquí exacta, pero tal como lo relata en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo fue a Grecia y vio toda la idolatría que tenía con las imágenes. Y una vez que él entró a un templo, dicha imagen se quebró y los espíritus demoníacos salieron de esa imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que estas imágenes justamente se prestan para la idolatría, pero para las personas pues ignorantes, que no tengan conocimiento sobre qué es lo que representa dicha imagen. A nosotros, los católicos, volviendo al tema, nosotros no tenemos las imágenes como algo divino, sino que son representaciones. Nosotros le servimos es a Dios, no a las imágenes.
Bien, hermano, mire, te quería mostrar antes de terminar porque ya me tengo que ir a cuidar el chiquitito, el baby. Mira, yo tengo esto en mi Biblia, siempre lo llevo. Esto era propiedad de mi abuelo. Mi abuelo era semicatólico, no le gustaba el celibato, ni los sacerdotes, ni las imágenes. Él solamente te aceptaba el Sagrado Corazón. Yo me lo quedé Sí. por las cositas que tiene escrita acá atrás, y eso es lo que me llamó la atención, ¿ves? Y una de las cosas que me llama la atención, que dice promesa del Sagrado Corazón a sus devotos, dice, bendeciré la casa en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Hablando de, Ajá. otra vez, la cuestión de las imágenes y que la imagen trae bendición, no lo que representa, lo que está diciendo acá. Si ¿puedo hablar? Bueno. Sí, que justamente es como le digo, la, en el catecismo católico, o mejor dicho, en esas oraciones, se infiere o se presupone que ya el católico tiene conocimiento de todo el tema religioso en cuanto a la iconografía y en cuanto a las imágenes. Por lo tanto, como se asume, o sea, nosotros en el catolicismo siempre tenemos grupos pastorales y dentro de esos grupos catequéticos. Por lo tanto, se asume que quien lleve o quien, digámoslo así, se cruce pues con estas oraciones, Claro, que la sepa tienen bien entendida, claro. exactamente. Sí, sí, bueno, Y esto con qué base, con el base de, bueno, como usted ya debe saber, nosotros tenemos tanto la tradición del magisterio, que es la tradición sí, oral, y la escrita. Nosotros sí, tenemos como infalibles estas dos tradiciones y todo lo que se ha sí, comunicado en la vía oral, efectivamente lo tenemos siempre bien. presente. Y en la Biblia, pues como le mostré ahora hace rato, los objetos también tienen cierto, no en sí mismo por objeto como tal, sino que por gracia divina o por manifestación de Dios, los objetos tienen esa facilidad de conectar y de hacer cosas milagrosas, como lo cité en el texto en que San Pablo le cogían los pañuelos y lo Sí, que tocaba y se los llevaban para curar bien. a otros. O sea, Bien, transmitía santidad. entonces hacemos un cierre, ¿te parece? Una despedida final, ya no argumentando nada, sino una despedida Uh -huh. final, un minutito. ¿Querés cerrar vos? Primero. No, comienza usted cerrando. Bueno, bueno, hermanos, le mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes de Gustavo. Que el Señor los bendiga, que lo bendiga a Gustavo, a su familia, a su hijito que lo escucho ahí de fondo. Él también seguro que está escuchando el mío ahí de fondo. Sí. Y bueno, todos dependemos del Señor, necesitamos sus cuidados. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. Ustedes han visto, y la diferencia está entre la interpretación mía y la interpretación del hermano Gustavo, es que yo solamente utilizo la Biblia y tienen este resultado. Y lo que interpreta el hermano Gustavo, ellos, los católicos, tienen magisterio, tradición y la Biblia, y por eso tienen estos resultados. Pero, hermanos, concluimos en esto. La vida del cristiano no es quién sabe más, sino quién tiene más a Cristo en sus corazones. Así que le mando un fuerte abrazo, estudien, oren y hagan lo que dice la Biblia, hermanos. Saludos. Bueno, yo básicamente lo mismo que el hermano, no añado más, le mando un saludo a todos, tanto a las personas que ven en mis canales como también a las personas que ven a través del canal del hermano Nicolás. Un saludo y gracias. Felicito al hermano Nicolás y le agradezco todo su respeto y todo. Haciendo pues un breve paréntesis, si me lo permite, un minuto, con respecto a lo que él dijo del Padre Toro, de que a veces es, pues usa Es eufemismos y showman. cosas así. Le gusta el show Y lo que a pasa es Luis Toro. que no sé si usted está metido en otros grupos
principalmente en grupos de apologética en Facebook u otras redes, pero ese es el resultado de todo lo que hacen y dicen las personas de diferentes Sí, denominaciones. O sea, y que no está eh, bien, no está yo, bien. yo, Yo conozco muchos adventistas que son atrevidos y despectivos y no está bien. No de está. hecho, yo Una de hecho cosa es estoy enseñar, otra coleccionando, cosa es ofender. ajá, yo de hecho estoy coleccionando y reuniendo eh, diferentes pantallazos de diferentes personas que se dirigen a mí exactamente, con un montón de palabrerías y términos despectivos. Entonces ya eso como que lo predispone a uno. Entonces, y sobre Claro. todo, imagínense si es con uno que uno pues en las redes todavía es un don nadie, es desconocido. Ahora el Padre Toro que lo conoce miles y millones. Claro, no, no, a mi hermano, a mí me empiezan a hablar mal y le digo, ¿sabes qué? Usted no sabe nada de Biblia, no tengo nada que hablar con usted. Empiece desde cero, no hablo nada. No, porque no tiene sentido eso, no tiene ningún efecto y solamente demostramos que el que no cree, el ateo, el agnóstico, lo ve a los tontos estos sacándose los ojos, matándose de risa. Y el diablo está ahí haciendo el ritmo. Así que bueno, hermano, me voy a cumplir con mis obligaciones y bueno, ya estaremos en contacto para un futuro encuentro, si Dios quiere. Claro que sí. Siempre Bueno, estamos dispuestos. un Muchas gusto gracias. compartir contigo, hermano. Gracias igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.